Soy Luis Cuevas, soy el director de la unidad de negocio de Secure Power de Schneider Electric. En la unidad de negocio que yo lidero, ofrecemos todas las soluciones de infraestructura y software para los centros de datos. Entonces, hoy, digamos, muy alineado con la temática del evento, voy a hablar, digamos, de qué hay detrás de la nube híbrida, cuál es la infraestructura que se necesita para tener unas buenas opciones de nube híbrida y, a su vez, cuál es la agilidad que se necesita en su implementación. Entonces, voy a hablar un poquito de Schneider, solo, digamos, a nivel de overview. Esta cifra inicial es del 2016. El año pasado cerramos con cerca de 30 billones de euros en revenue. 5% de este revenue es reinvertido en investigación y desarrollo. Y tenemos presencia en más de 100 países con más de 150.000 empleados alrededor del mundo. Entonces, ya entrando un poquito en la temática y demás, lo que nosotros buscamos como empresa y el reto que tenemos todos nosotros acá como actores de este segmento es que existen unas tendencias mundiales en las cuales se generan muchos retos y nosotros nos tenemos que adaptar para, digamos, poder entregar alguna solución a estas tendencias. Entonces, el mundo se está digitalizando, eso ya es una realidad, eso no es futuro, eso es presente. La digitalización, pues, va a seguir creciendo bastante. A medida que se generan más datos con esa digitalización, va a requerir más energía. Pero a su vez, esa cantidad de energía, que dice que se va a demandar el doble de energía que se demanda actualmente, necesitamos disminuir el impacto en la huella de carbono. Entonces es un reto muy grande que tenemos porque tenemos que ser muy eficientes y saber dónde y qué tecnologías debemos usar, apalancados mucho del monitoreo y el software. A su vez, pues toda la información que estamos mirando se ha descentralizado. Hablábamos antes de un concepto único de nube, ahorita vemos un ecosistema híbrido en el cual pues, se ha descentralizado la información. Hablando un poquito, digamos, a finales de la primera década de este milenio, nació el concepto de cloud, creció bastante, digamos que la parte de cloud fue muy importante, se habló como la única realidad que iba a existir, pero lo que estamos viendo a finales de la segunda década de este milenio es que la cantidad de datos que se están produciendo están generando un tráfico muy grande, ¿sí? Lo cual está generando problemas de latencia, problemas de ancho de banda y obviamente problemas de protección de la información. Entonces ahorita lo que vemos es un ecosistema híbrido, donde tiene que estar muchas aplicaciones no críticas en el cloud, digamos que por la versatilidad, los bajos costos de operación que tienen, pero a su vez muchas aplicaciones que tienen que procesarse cerca de los datos. Eso es lo que nosotros como concepto lo llamamos Edge Computing. Entonces va a existir así. Entonces, como para, digamos, hacerlo más resumido, los datos hoy en día ya no tienen que viajar hasta un punto para procesarse, sino lo que están diciendo, el procesamiento se está acercando a los datos. Latencia, ancho de banda y regulaciones son los puntos más importantes, digamos, sobre esa tendencia. Entonces, nosotros somos agentes productores de datos, nuestro smartwatch, nuestras redes sociales, y pues ni se diga las industrias, todo cómo se están digitalizando. Tenemos que tener una red robusta, pero pues como yo lo digo, ¿no? Existe una red y demás, pero hay un punto donde no se puede lograr más. Entonces el ejemplo que yo comparo es, si yo vivo en la 170 y tengo que ir a trabajar hasta la 93, cojo la autopista norte. Si yo salgo en una hora pico, pues eso va a estar lleno. Entonces digamos que la autopista norte solo tiene un ancho, el ancho de banda. Y como hay tanto dato, pues va a producir una demora en llegar a la 93, eso es lo que llamo la latencia. Entonces, en cambio, si yo hago teletrabajo, lo que hace es, se me acerca y no tengo que moverme. Lo mismo sucede con los datos. Para disminuir la latencia, se procesa más cerca de donde se generan los datos. Entonces, hablando un poquito ya del concepto de Edge Computing, tenemos, digamos, en este ecosistema híbrido, digamos, toda la información que se procesa en la nube. Tenemos un Regional Edge, que son, digamos, los service providers que prestan servicios de hosting y colocation, y tenemos el Local Edge, que es ese procesamiento directo. Entonces, si hablamos de una tienda de retail como Sodimac, ellos están teniendo procesamiento local para su facturación. Si hablamos de una cadena de alimentos como McDonald's, ustedes saben que uno ya llega a la tienda, digita, hace su pedido y simplemente va, ahí mismo paga y va y recibe. Entonces el procesamiento está siendo local.
McDonald's no puede esperar a que ese procesamiento vaya hasta un servicio de cloud computing, regrese, porque eso le genera una demora que puede afectar la operación de su negocio, porque el cliente dice, oiga, venga, se trabó el sistema. Entonces, es el concepto de Edge. Si hablamos un poco de las ventajas de tener un servicio Edge o on-premise versus un cloud, pues obviamente cuando yo voy a un sistema on-premise tengo que hacer una inversión muy grande en hardware, servidores, storage, switches, software y licencias, plataformas, helpdesk, toda la infraestructura para mantener arriba, donde somos especialistas, energía regulada, que es la UPS, refrigeración para remover el calor que genera los servidores, los racks, monitoreo ambiental. Tenemos que tener en algunos casos administradores y desarrolladores de software y SAN y Frame. Entonces, digamos que on-premise tiene que ser una inversión muy amplia en OPEX. Si nos vamos al último concepto, que es SaaS, Software as a Service, que es un servicio que ofrecen las empresas de cloud computing, fíjense que no toca hacer ninguna inversión en CAPEX para obtener todo ese servicio. Todo se nos vuelve OPEX, entonces digamos que financieramente es muy atractivo, pero lo que sucede es que eso trae unas desventajas. ¿Cuáles son las desventajas comparando con las ventajas del on-premise? La seguridad de la información, ¿cierto? La confidencialidad de la misma. Si bien está escrito en los contratos, siempre existirá como una zona gris donde sabemos si esa información está siendo tratada o no tratada. Los contratos que se hacen con una empresa de cloud computing son bastante rígidos y una vez firmados no es tan sencillo, digamos, darles un final. Y los 3 puntos que hablamos, latencia, ancho de banda y la inversión que tiene que haber en CAPEX para tener un ancho de banda, digamos, que le permita procesar es bastante alto, es bien oneroso. Entonces, el concepto de nube híbrida lo que busca es, ¿qué hicieron esas empresas? Oiga, le traigo lo mejor del mundo cloud, todos los servicios, con los beneficios del on-premise. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues yo le instalo toda la infraestructura física y todo esto que necesita lo más cercano a su sitio. O sea, una solución local edge para que esté lo más cerca a donde se procesan los datos. Entonces ahí es donde se genera esa nube híbrida de la cual estamos hablando. Y obviamente pues le pega muy fuerte al tema de latencia y ancho de banda. Entonces, como decimos, ¿cuál es nuestra bold idea? ¿Cuál es nuestra idea ingeniosa, nuestro diferenciador de valor? Obviamente que tenemos unas soluciones de local edge bastante amplias, desde un rack, quizás ustedes lo hayan visto, un rack de 6U para las cadenas de retail, se cuelga en la pared, tiene la rigidez para soportar un un hardware como un servidor o un switch, pero a su vez tiene un sistema de monitoreo, el DCIM, que es cloud-based. Entonces también formamos esa solución híbrida entre el on-premise y el cloud-based, esa nube híbrida que hablamos. Además de tener un monitoreo donde le genera seguridad, confiabilidad, está jalando toda la información bajo todos los protocolos de cybersecurity para generar una analítica. Es lo que nosotros llamamos, ahorita les voy a explicar el concepto de EcoStructure. Esa analítica lo que nos permite es tener servicios digitales, tener toma de decisiones, tener menos tiempos de paradas de una UPS, por ejemplo, y ser obviamente más eficiente. Entonces colectamos la información, la analizamos, tenemos un monitoreo remoto, además tenemos un NOC que automáticamente, pues digamos, dependiendo de la información, genera alarmas, no tienen que tener un NOC dedicado para el monitoreo, obviamente es escalable, esto no se paga con licenciamiento, se paga como Spotify o como Netflix, pago un mes por cada activo que quiero monitorear, entonces digamos que es muy versátil y es muy rápido de implementar y a su vez pues sirve como una herramienta para ser predictivos y mejorar el performance y la operación del data center. Entonces mejoramos el monitoreo remoto, mayor seguridad física bajo todos los protocolos de ciberseguridad y a su vez es una solución estandarizada. Acá lo miramos, esos son varios tipos, solo unos ejemplos de micro data center o edge computing. Este pequeñito es el que el que está abajo. Todo esto es on-premise, todo esto es cloud-based, lo puedo monitorear desde el celular,
¿sí? No tengo que pagar o poner un servidor donde instalar licencias, y a su vez esto nos lleva a los servicios digitales. Los servicios digitales lo que nos va a mejorar es la rentabilidad, porque el costo de operación disminuye en más de un 70%. Si hablamos de pronto ya de los data centers más grandes, nos va a permitir una velocidad en la instalación. Entonces, una de las ventajas que tiene irse a la nube es que es muy rápido, ¿cierto? Entonces, si hacemos una nube híbrida, pues necesitamos que la infraestructura que soporte los servicios también sea rápida. Entonces, es importante tener sistemas prefabricados y modulares para poder implementar esto. Una eficiencia operacional, la resiliencia, la capacidad de adaptarse a cualquier necesidad del cliente, y mitiga el riesgo de alguna parada. Entonces, si yo veo una planta de producción donde tiene un proceso crítico y proceso dentro de la planta, pues obviamente el riesgo de que se me pare el proceso va a ser menor porque estoy procesando al lado de la operación. Solo unos ejemplos ya un poco más grandes de un tipo de soluciones para esas aplicaciones: UPS con baterías de litio-ion, cerramientos de pasillo para eficiencia energética, soluciones de enfriamiento, y todo soportado con el DCIM Cloud-Based. Este es, digamos, el concepto y el diferenciador, digamos, para todo esto. Nosotros lo que llamamos EcoStructure. EcoStructure tiene 3 capas. La primera capa son equipos conectados. Llámese el equipo que quiera: UPS, aires, servidores, generadores, BMS, sistema de control de acceso. En esta segunda capa tenemos el monitoreo, lo que llamamos nosotros IT Expert. Monitorea, gestiona, genera alarmas. Y la tercera capa es el advisor, que es la analítica, la que nos va a dar una información, porque cuando colectamos una cantidad de información, a veces nos enfrentamos a que no sabemos qué información es la importante para extraer. Este advisor lo que nos va a permitir es generar dashboards y reportes enfocados al negocio para tomar decisiones. Entonces, como 2 ejemplos, si tomo una tienda de retail, eso es un ejemplo real, una tienda de retail de Estados Unidos, con una implementación de una solución Local Edge, con el DCIM, o sea, con el software de monitoreo basado en la nube, la estabilidad del proceso en las tiendas mejoró 82%. Las caídas y las fallas de las UPS pasaron de 70 a 10 anualmente. El número de horas de hombre, por eso los servicios digitales disminuyen mucho el costo de operación, se salvaron 3.600 horas hombre. Y adicional, se pudo estandarizar esto en más de 2.300 tiendas alrededor de Estados Unidos. Si hablamos algo ya más enterprise, con una solución un poco más grande, es una universidad donde montan todas las plataformas educativas para los estudiantes con más de 5 campus. Entonces, esto lo que va a llegar es a más estudiantes. Toda esta plataforma no tiene que hacer inversión de en cada campus hacer, digamos, una instalación única, dedicada, sino una única para todos los campus. El staff que estaba dedicado a todo el tema de licencia y demás disminuyó, y todos los dispositivos que se pueden conectar ahí. Entonces, como para resumir un poco, una arquitectura cloud-based combinada con el tema de Local Edge es una iniciativa tecnológica que nos va a permitir disminuir los tiempos de computación de la data, porque está más cerca. Nos va a permitir tener menos latencia. La inversión en el ancho de banda es mucho menor la que tenemos que hacer, ¿cierto? Seguimos soportándonos en los expertos, porque obviamente los servidores, las empresas prestadoras de servicios de cloud computing tienen una expertise muy alta, y somos eficientes y mejoramos el performance en la complejidad, digamos, de este mundo híbrido. Eso es básicamente el mensaje que les quería dejar. No sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto acá la puedo atender. Está bien. Sí, señor. Entonces, cuando te refieres a que son nubes híbridas en la parte local, ¿puede estar en el mismo edificio o supongamos que en la misma ciudad para disminuir ese ancho de banda y esa latencia que tú mencionas? Correcto. ¿Sí? Lo que se busca es que exista un punto de procesamiento lo más cercano a donde se generan, ¿sí? Digamos que la parte de los de cloud computing, los prestadores, normalmente estos grandes centros de datos ni siquiera están en la región.
están en Estados Unidos. Bueno, ahorita Google hizo uno en Chile, pero digamos que la distancia que tienen que recorrer es mucho más amplia. Básicamente la latencia es qué tan cerca estoy yo de la velocidad de la luz. En eso se mide la latencia, ¿no? En milisegundos. Entonces, entre más cerca yo pueda procesar la información, menos latencia. Por eso es que es muy importante todo el tema de la 5G, porque la 5G lo que debe es aumentar por 100 la velocidad actual de las 4G. Entonces, si ponemos un ejemplo crítico de un carro autodirigido, pues el procesamiento tiene que estar dentro del carro, ¿no? Porque si los sensores reportan que hay una persona allá adelante y él tiene que aplicar el freno, donde existe una latencia superior a 7 milisegundos, básicamente lo va a atropellar. Entonces es importante eso, que se genere lo más cerca. Lo que usted dice, puede ser dentro de la ciudad, está más cerca que si está en Estados Unidos, o si está dentro de la misma empresa, pues aún más cerca y menor va a ser la latencia. Bueno, muchas gracias y pues estamos a la orden.